Muy buenas noches, mis estimados amigos videoyentes. Estamos en esta noche hablando nuevamente de la palabra de Dios, acerca de la cual hay muchas cosas, como dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, dice, para su propia perdición. Pero Pablo habla y dice que Él espera mejores cosas de nosotros, y así es. ¿Por qué esperar mejores cosas de los creyentes? Pues porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, dice, para que nosotros le hiciéramos. De esa manera, Dios espera que nosotros sepamos llevar adelante ese trabajo, ese camino que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en Él. Y es por eso que en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos que son verdaderamente violentos, necesitamos tener ese conocimiento de la verdad, de que si somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, entonces tiene que haber una manifestación especial, extraordinaria de la vida del creyente. Y es ahí donde el enemigo ataca y el enemigo desvirtúa el Evangelio. Por eso decía el apóstol que muchos, que los infieles e inconstantes torcían el Evangelio para su propia perdición. Y eso es lo que ha estado sucediendo con nuestro pueblo, con nuestros hermanos cristianos, o con aquellos que quieren ser cristianos, aquellos que de una manera sincera, de una forma sincera, han deseado y han aceptado el llamado de Cristo, el ofrecimiento de Cristo para ser libertados de las tinieblas, para ser libertados de la ley, del pecado, de la muerte y de todas esas concupiscencias que arrastran a los hombres a la perdición. Y eso es muy importante, el entendimiento de esa palabra, porque nos pone en una condición verdaderamente de privilegio, una condición privilegiada en cuanto a que el ser humano, el ser cristiano, sobrepasa las limitaciones del hombre natural, del ser natural, del ser humano, porque nosotros contamos con algo que es extra a nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos espíritu, el espíritu del hombre, el espíritu de vida que nos fue dado para estar en esta tierra. Pero a los que creen, a los seres humanos que creen en la palabra de Cristo, reciben su palabra y creen en el que le envió, en el Padre, y se tienen vida eterna, no vendrán a condenación. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque nos han dado el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Y entonces ese Espíritu de vida de Cristo Jesús opera en nosotros de una manera sobrenatural, porque no es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios en nosotros el que lleva y el que ejecuta o manifiesta en nuestra vida el poder de Dios. Y eso es lo que el enemigo ha tratado de distorsionar a través de doctrinas y de teologías y de pensamientos capciosos, vanas filosofías de hombres que apartan, dice, el oído de la verdad. Por eso es necesario que leamos, y que, así como dice el apóstol Pablo a los hebreos, que con más diligencia veamos lo que hemos aprendido y lo que nos hemos persuadido, para que no nos desviemos y para que no nos apartemos de la fe y fracasemos y naufraguemos como los judíos en el desierto, que no creyeron en la palabra de Dios. Por eso es necesario leerla, ya que la misma palabra de Dios expresa la necesidad y la importancia de la lectura, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es ahí en la lectura de la Biblia donde vamos a escuchar la palabra de Dios, que nos repite una y otra vez las cosas que Él nos ha enseñado, nos ha revelado, a través de las cuales tenemos ese poder,
tenemos esa fe que hace posible todas las cosas. Y ahí es donde viene el fracaso de los hermanos cristianos o los que quieren caminar con Cristo de una manera sincera, pero al escuchar todas esas falsas doctrinas que apartan el ruido de la verdad, que se alejan de este concepto que Dios ha vertido en la Escritura, donde nos asegura que no vendremos a condenación, sino que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha quitado esa flaqueza y nos ha dado ese poder para vencer al enemigo. Y por eso aquí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo nos advierte y nos hace saber que vienen esos tiempos peligrosos, que los postreros días van a ser peligrosos. ¿Por qué? Pues si usted ha leído la Escritura, puede concordar con todas esas revelaciones que a través de los siglos Dios estuvo revelando a sus profetas, como eso, que la ciencia se multiplicaría. Iba a haber una multiplicación de la ciencia en los últimos tiempos, y la ciencia iba a ser utilizada para apartar a la gente de la verdad, para llenar su corazón de orgullo, de insensibilidad hacia el mandamiento de Dios, y que iba a endurecer el corazón de las personas, porque ellos al ver las maravillas o los adelantos tan sorprendentes de la ciencia y del adelanto material de la vida, pues pensarían que ¿para qué queremos a Dios? ¿Para qué nos serviría a Dios en este tiempo, en esos tiempos postreros y en esos tiempos modernos, si tenemos al alcance de la mano muchos medios para solucionar nuestros problemas? Yo veía, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cómo las personas seguían a Jesús por la necesidad tan grande que tenían de ser sanos. Eran leprosos, era gente que tenía enfermedades que no comprendían y que no entendían la razón de ellas, y entonces no había medicina para sus enfermedades. Y entonces en Jesús encontraron esa solución y buscaban por eso ese acercamiento con Él. Ahorita alguien se enferma y lo último que piensa es en Dios. Lo primero que piensa es en ir con un médico a hacer exámenes y hacer análisis para saber qué tiene y qué medicina le pueden ofrecer, porque la medicina pues ha avanzado pues muy grandemente, de tal manera que hoy los hombres viven muchos años, muchos más años que antes, y tienen una vida un poquito más fuerte, más sana que en la antigüedad. Y entonces de esa manera la fe se ha apagado, y los seres humanos pues ya no están esperando que Dios haga un milagro en sus vidas, sino que acuden a los medios materiales que hay, científicos, y de esa forma no se dan cuenta que algo se apaga en sus corazones, algo se apaga en sus espíritus, y ya no se siente esa necesidad apremiante de tener contacto con Dios, cuando menos no a través del sufrimiento de la enfermedad, que era algo que movía en la antigüedad a los hombres a buscar apoyo de Dios o el conocimiento de Dios. Y así como la ciencia ha servido para apartar a los seres humanos de esa fe y de esa necesidad de acercarse a Dios y conocer a Dios, también otras cosas han venido. La misma ciencia ha traído abundancia de bienes que han endurecido el corazón por medio de la vanidad y del egoísmo, del deseo de la codicia de tener cosas materiales y de disfrutar de todos esos beneficios, como son los autos y los aparatos electrónicos y los automotores y los aviones y todos los aparatos que se crean para facilitar el transporte, y no solamente para facilitar el transporte, sino para proporcionar placer. Y de esa forma también los hombres entonces se sienten muy autosuficientes y muy poderosos, porque logran obtener todos esos bienes que les dan seguridad y estatus
y estatus de importancia. Un hombre rico que goza de todos sus yates, aviones, instrumentos para diversión, motocicletas y las bicicletas del agua y yates y helicópteros y bueno, un montón de piezas de ingeniería que hay y que a la vez de que son prácticas y que fueron creadas en un momento dado para satisfacer una necesidad, se convierten en verdaderos lujos extravagantes que hacen sentir al hombre orgulloso y sentirse poderoso por todos sus bienes que posee. Y de esa manera entonces viene desbancando aquella enseñanza de Cristo que nos decía que la vida de los hombres no consistía en la abundancia de los bienes que poseen, y de esa forma entonces la palabra va perdiendo esa fuerza y va perdiendo ese valor, ese atractivo, porque ahora sí, la vida de los hombres la basan en sus bienes que poseen y su felicidad está en ese sentimiento de autosuficiencia y de independencia, de tal forma que no requieren de una ayuda sobrenatural de parte de Dios. Y de esa forma el enemigo ha ido destruyendo la fe y la confianza en la palabra de Dios, de tal manera que entonces la palabra de Dios viene a ser como algo obsoleto o como una leyenda anticuada que no funciona para las necesidades del presente, de los tiempos finales, que eran los tiempos en los cuales la palabra de Dios tendría que ser mucho más cercana a nosotros, porque nos dicen que son tiempos peligrosos, los cuales todas esas cosas van a operar, todos esos adelantos y todos esos avances materiales van a traer como consecuencia un deterioro de la fe. Y entonces cuando viene el problema más íntimo, que es la emoción, la insatisfacción o el vacío espiritual, y que las cosas materiales no pueden llenar, ahí es donde entonces viene la tragedia. El hombre se siente defraudado, se siente vacío y se siente mal porque tiene poder, pero hay algo que en su alma le hace falta y que lo impulsa a sentirse deprimido, a sentirse aburrido de la vida y a sentirse indiferente a la necesidad del prójimo, porque él mismo tiene necesidad y no la puede satisfacer con sus bienes. Entonces el dolor ajeno no le parece a él algo importante, porque dice, pues de todas maneras todos padecemos de una forma u otra, y lo hace insensible hacia la necesidad de buscar de Dios, de buscar llenar ese vacío en la comunión con Dios, el trato con Dios. Y entonces todo eso genera una masa de hombres, un conjunto de hombres que van perdiendo los afectos naturales y que van sustituyendo todos esos sentimientos que había en el ser, en el espíritu, por situaciones que ellos dicen prácticas, realistas, materialistas, y entonces se convierten en eso, en hombres que están deseosos de obtener cosas, de disfrutar de bienes, de disfrutar de circunstancias y situaciones que les permita que a través de su poder y sus riquezas o sus bienes le pueda facilitar. Entonces nos dice el apóstol, pues cuando lleguen esos tiempos van a ser peligrosos, porque los hombres se van a endurecer. Dice que van a ser hombres amadores de sí mismos, es decir, que no les va a interesar realmente lo que piensen los demás. Ellos se van a amar a sí mismos, lo único que van a tener en su corazón es el deseo de agradarse a sí mismos, de satisfacer sus deseos personales. Y dice que eso los va a hacer avaros, hombres codiciosos, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad. Desobedientes a los padres, o sea, sin afecto natural. No van a valorar que el trabajo de sus padres, el cariño de sus padres y el apoyo que sus padres les ofrecieron en su niñez,
cuando eran indefensos o estaban pequeños, van a olvidarse de eso, no les va a parecer algo necesario o algo que merezca un respeto o un aprecio. ¿Por qué? Porque dicen, pues así era su vida de ellos, así escogieron, y cada quien hace lo que quiere, y cada quien hace lo que mejor le parece, y si ellos hicieron todo eso, pues fue porque quisieron, nadie se los pidió. Y los corazones se van endureciendo de tal forma que convierten los tiempos, los convierten en un peligro la vida. Se convierte la vida en un peligro, porque ya no hay afecto natural, ya no hay caridad o generosidad hacia los seres humanos, sino que se les ve con una forma utilitaria. Se producen, ¿qué me pueden producir? Y trato de sacar lo más que puedo para satisfacer mis necesidades o mis codicias, mi avaricia y mi soberbia, mi vanagloria, mi orgullo. Y de esa forma se insensibiliza el espíritu humano, y entonces se convierte en algo frío, algo calculado, y que tarde o temprano va a causar un enfrentamiento, un daño entre los seres humanos. Y ahí es donde la palabra de Dios nos hace recapacitar, nos recuerda. La palabra de Dios, cuando leemos esta parte y vemos la realidad que estamos viviendo, que la vida se ha convertido verdaderamente en una selva, en una jungla de violencia, de egoísmo, de indiferencia, de frialdad y de desapego a los buenos sentimientos, a la buena costumbre de Dios, a la enseñanza de Dios, y entonces se convierte en esa vida material totalmente insensible, y vienen todas esas muertes, violencias, toda esa desigualdad social y económica que va generando una corriente de violencia, que los pobres que buscan o cómo piensan solucionar sus problemas, pues trabajando, se dan cuenta que hay un sistema que los manipula y los margina y no les permite salir de esa pobreza, más que en base a la violencia y al abuso y al engaño y a la insensibilidad hacia el daño que causen a los que van a despojar de una forma u otra de sus bienes o de su vida, de sus tiempos, de su salud, y no les importa. Y eso entonces crea una sociedad cruel, que sí, nos dice Pablo, van a tener apariencia piadosa. Es decir, que ellos, a pesar de todo eso que tienen de su manera de ser, son religiosos, tienen sentimientos religiosos. ¿Por qué sentimientos religiosos? Porque el sentimiento religioso no implica realmente no implica sinceridad en la acción de gracias. Por ejemplo, la acción de gracias, cualquiera puede decir gracias Dios, o gracias Señor, o gracias Virgencito, gracias Santito, o gracias, y pueden decirlo muy fácilmente, porque no implica ningún esfuerzo o ninguna realidad en el hablar. Como nosotros decimos muchas veces, y usamos un proverbio que nos dice que las promesas, las palabras son vanas. Nos dice, prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Y entonces la gente puede, aunque sean impíos y que sean insensibles, desamorados, desleales, traidores, arrebatados, sin afecto natural, pueden decir gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios que tengo esta casa, que tengo este trabajo, gracias a Dios que tengo dinero, y gracias a Dios que tengo esto y lo otro, y le dan gracias a Dios, tiene una apariencia piadosa. Dice, pero ha negado la eficacia de la misma. La bondad de Dios, que es lo que proviene del Espíritu que Dios nos ha dado, y de su enseñanza y su ejemplo que nos da a través de su Hijo, nos da ese sentimiento sincero, de afecto hacia los demás. Pero cuando el Espíritu ha sido minado y ha sido
enfriado y apartado de la verdad, entonces queda esa apariencia piadosa que es la que cubre todo lo que realmente hay en el corazón de los hombres, toda esa frialdad, toda esa avaricia, toda esa soberbia, toda esa vanidad, toda esa malicia se encubre con declaraciones piadosas, con eso. Yo le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones que me da, y pareciera que en realidad Dios los ha bendecido con esos bienes, pero esos bienes los han recibido y los han obtenido precisamente por toda esa frialdad con que viven, con toda esa impiedad con que se mueven, y que logran despojar y obtener lo que quieren a través de mil maldades, haciendo engaños de mil formas. Y entonces esa generación va a generar una lucha terrible entre ellos mismos. Entre ellos mismos van a convertir en una selva, una jungla, en la cual el más salvaje, el más primitivo, el más violento va a gobernar, va a dominar y va a destruir a los demás, a los más débiles. Y eso es lo que Dios nos muestra y nos advierte, para que nosotros no caigamos en ese lazo, para que no caigamos en esa actitud, y que no dejemos que se nos apague ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que no dejemos que ese espíritu se entristezca por nuestra indiferencia, nuestra dureza, nuestras malas acciones, malos pensamientos, malos deseos, y que no permitamos que el mundo, con todas esas concupiscencias, todos esos beneficios materiales, nos arrastren a sentir que ese es el fin de la vida, y que ese es el propósito de la vida: poseer cosas, disfrutar de cosas y gozar de privilegios, cuando en realidad el Señor dice que no, de eso no depende la vida de los hombres. Y entonces, ¿cómo vamos a saber el sentido de la vida? ¿Qué depende pues de nuestra vida? Pues depende de esa comunión con Dios, de esa bendición, de ese beneficio que tenemos al conocer y entender que Dios, la naturaleza de Dios, que Dios nos ama, que Dios nos amó, y que Dios mismo vino a la tierra, vino a través de su Hijo Jesús para enseñarnos el camino, enseñarnos la verdad y la vida que nos iba a permitir allegarnos a Él de una manera directa, perfecta, eterna. Pero todo eso se diluye cuando el individuo se deja guiar por las concupiscencias de la vida, cuando se deja guiar y se deja atrapar por todas esas fantasías del poder, de los placeres, de la riqueza, de la vanidad y el orgullo de la vida, de las cosas de la vida. Y ahí es donde la palabra de Dios sana, y es la medicina que va a sanar el alma, lo que no puede sanar los bienes o la sabiduría, la ciencia, la palabra de Dios. Por eso nos dice que es medicina para nuestros huesos, tuétano para nuestros huesos, medicina para nuestro ombligo, la palabra de Dios. Esa palabra que nos va a hacer ver, comprender y analizar la situación de la vida. ¿Por qué el hombre que goza de tantos poderes termina sus vidas tan terriblemente con miseria y siempre con esa amargura de terminar sus días sin satisfacción? Y precisamente hoy o ayer murió el dictador de Norcorea, y murió de una manera repentina. Dice que iba en un tren y que la presión de su cerebro, de sus pensamientos, de los problemas que él enfrentaba en esa posición de gobierno, le causó, parece, un derrame cerebral, y murió angustiado porque dice que fue la presión de los problemas, de los pensamientos de su cerebro, que desencadenó en esa terrible muerte. Y entonces todo aquel poderío, toda aquella fama, todo aquel dominio que tenía y todos aquellos beneficios privilegios que debe haber disfrutado, ¿para qué sirvieron? Se llevaron una muerte angustiosa y una muerte repentina que deja que nada le dejó. A lo mejor para estar en ese lugar tuvo que asesinar, tuvo que engañar, tuvo que defraudar a muchas personas, a muchos amigos, a muchos seres queridos. A lo mejor tuvo que hacer muchas cosas que causaron mucha tristeza y mucho dolor,
y todo para obtener bienes o posiciones que no permanecen. Por eso la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que nosotros, que los que hacen la voluntad de Dios, esos permanecen para siempre. Que las cosas del mundo, sus concupiscencias, dice, se pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, ese permanece para siempre. Y la voluntad de Dios dice que es que nos apartemos del mal, que hagamos lo que es bueno y que vivamos de esa manera confiadamente, sabiendo que el Señor conoce nuestras necesidades y que Él va a suplir, va a poner los medios para que todo lo que hagamos prospere y que tengamos lo que es necesario para nuestra vida y para compartir, porque dice que vamos a tener lo que es necesario para hacer bien. Dice, y Dios, dice, el Dios de paz nos suplirá a todos abundantemente para que abundemos también nosotros en toda buena obra. Es decir, que Dios va a hacer que nosotros también tengamos esos beneficios materiales, pero ¿para qué? Para que podamos ejercitar esa virtud de dar, de ayudar, de compartir, como Dios hace con nosotros y como Dios prospera nuestros caminos y nos ayuda y nos bendice. Así también nosotros podemos tener ese mismo sentir que hay en Dios y que nos dice en Cristo Jesús. Poder compartir, tener para poder ayudar. Y de esa manera vive uno confiadamente, tranquilamente, que el mundo se pone de cabeza así, pero nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque no codiciamos, no estamos ardiendo de envidia, no estamos codiciando de tal manera que queremos hasta matar a quien sea con tal de obtener lo que deseamos. Tenemos paz. Y Cristo dijo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que nos da, una paz permanente, una paz que nos da esa calma para que nuestro cerebro no se destruya, nuestro organismo no se deteriore con esa rapidez y con las enfermedades, sus daños terribles que la vida y que la ansiedad y la presión de este mundo causa en la naturaleza humana. Y entonces eso es lo que el mundo necesita y lo que nosotros necesitamos también como creyentes, entender que Dios nos deja en medio de los tiempos peligrosos, no nos deja desamparados, ni nos sentimos amenazados por los tiempos. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, porque el Señor está en nosotros y su Espíritu está en nosotros y su Espíritu nos recuerda y su Espíritu nos hace conocer todas las cosas, de tal manera que aunque haya, así como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si hay que la economía está muy maltratada y que hay grandes tragedias ambientales porque la lluvia o la sequía está causando estragos, los grandes cambios de temperatura bruscos están causando estragos en la naturaleza, y entonces va a haber carencia. Dice, pues en el valle de sombra de muerte no va a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego nos dice también que Él aderezará mesa en presencia de los angustiadores. Él va a preparar, nos va a dar lo que necesitamos para alimentarnos en medio de la adversidad, en medio de donde quiera que estemos. Él va a aderezar mesa para que nosotros podamos testificar de que nuestro Dios es fiel y que Él es generoso y que Él tiene cuidado de los trabajos suyos, y que a través de esa confianza y de esa relación personal podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, no importa cómo esté la situación de la vida. Y en esta noche pues yo le recuerdo, yo estoy hablándole desde un país que está en guerra, una guerra fratricida, una guerra producto de la corrupción, del vicio, de la maldad, de la desigualdad, ¿sí? De la marginación generada por toda esa malicia y toda esa perversión del ser humano, que tienen piedad, tienen religión, pero su religión ha fracasado, no tiene eficacia, no genera lo que se requiere para que el hombre tenga paz, para que el hombre tenga contentamiento y para que el hombre tenga amor y bondad hacia su prójimo, hacia Dios. Y por eso es el tiempo
ir a las Escrituras, agarrarnos de la palabra de Dios, porque de ahí viene la sabiduría, porque de ahí viene la fe, porque de ahí viene la revelación que nos permite entender los tiempos que vivimos. Y que aunque así, nuevamente le cito el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal, pues, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, ungiste mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir? Me das esa unción, esa paz, ese sentir ese bienestar de tu espíritu, del Espíritu de Dios en nosotros. Y se ungiste mi cabeza con aceite, de tal manera que mi copa está rebosando. Y dice, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová, dice, habitaré por largos días, moraré por largos días. Entonces, los tiempos pueden ser peligrosos, los tiempos pueden ser difíciles, pero de todos ellos, dice, nos librará el Señor. De todos esos males nos librará el Señor. ¿Cómo? A través de la fe. Dicen que esa es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esa fe que viene de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de creer que el que la habló y que la envió es poderoso para cumplir todo lo que dice, todo lo que prometió. Entonces en esta noche yo le invito a que entienda y comprenda que las tinieblas van a cubrir la tierra. Así está escrito, así está profetizado. Dice, pero sobre nosotros se verá su luz, nacerá su luz. Entonces eso es lo importante que sabemos y que tenemos que tener siempre cercano a nuestro corazón, esa palabra de fe que nos asegura que sí, las tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre nosotros nacerá su luz, la luz de su palabra, la fe de Jesucristo. Esa palabra que da fe, esa palabra que da contentamiento, esa palabra que da seguridad y que hace posible que en medio de las tormentas podamos estar confiados. Nosotros tenemos un canto, que es un canto antiguo que habla de la barquilla, del pasaje cuando el Señor estaba en la mar con los discípulos y dormía el Señor mientras que la barca, el mar estaba encrespado, y dice que soplaba el viento muy fuerte y parecía que la barquilla se iba a hundir. Sin embargo, el Señor estaba dormido, tranquilo. Y los discípulos lo despiertan y le dicen, Señor, no ves que perecemos, no es que estamos a punto de naufragar en medio de la mar. Y el Señor les dice que, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se les turba su corazón? Y les dice eso, que acaso no tienen fe. Y así también nosotros, en medio del mundo está que la guerrilla y que el terrorismo y que la guerra del narco, el crimen organizado y que la violencia desatada y tanta cosa que hablan y que son señales de angustia para la humanidad. Sin embargo, el Señor nos dice como a los apóstoles en la barquilla, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué se turba su alma? ¿Por qué suben esos pensamientos? ¿Que acaso no está Él con nosotros? ¿No acaso está Él en el barco? Nosotros cantamos y decimos que la barquilla donde está el Señor no puede hundirse en el mar traidor, porque donde quiera que esté el Señor, donde quiera que se haga su voluntad, ahí hay paz. Así como Él calma las tempestades, da tranquilidad a la vida, así también hace con nosotros en todo tiempo. Podrán venir las tempestades, podrán venir los tiempos peligrosos, podrán venir las grandes tragedias terrenales, pero dice el Señor, aunque tiemble la tierra, en Él he de confiar. Aunque los montes se traspasen a la mar, dice, yo empero en Él confío. En la tierra, en que se muevan los montes, en la tierra tiemble. Entonces, si Cristo está en nosotros y si nosotros estamos en su palabra, entonces dice el Señor, ustedes son verdaderamente
mis discípulos conocen la verdad, esa verdad que les asegura la libertad completa, esa verdad que les asegura que no van a perecer, para siempre. Y esa seguridad que nos asegura que Él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. De tal manera que no tenemos por qué temer. El Señor, vamos a decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No tengo miedo de lo que haga el hombre. Entonces, hermanos, gloria a Dios, yo le invito a que lea las Sagradas Escrituras, que las lea. Es una forma bien práctica, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión dogmática. Es algo que usted tiene que sentir, y tiene que usted acercarse a esa palabra como esa persona, como seguían al Señor Jesús, aquellos menesterosos, aquellos que estaban desahuciados, aquellos que no tenían y que no contaban con ninguna ayuda, con ningún aprecio de nadie, y que solamente en Cristo Jesús encontraron esa libertad y encontraron esa bendición y ese beneficio de ser sanados, de ser libertados de sus miserias, de sus demonios, de ser libertados de toda esa angustia. ¿Cómo? A llegarse al Señor con confianza. Y esa es la forma en que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, con confianza, sabiendo que esa palabra es vida y sabiendo que esa palabra es poderosa y que esa palabra tiene un propósito: librarnos de la ruina. Así que lea la Escritura, que los tiempos son difíciles, que los tiempos van a ser terribles, que las tinieblas se van a imponer sobre la tierra y sobre nosotros nacerá su luz, la luz de su palabra, que nos da fe, que nos da confianza y nos da fortaleza para vivir confiadamente. Y en tanto que estamos en esta tierra, sabiendo que peregrinamos, que somos peregrinos y que vamos camino a nuestra casa celestial, que vamos a encontrarnos con el Señor para estar con Él siempre. Entonces, en tanto que ese día llega, pues afírmese en la fe, afírmese en el conocimiento del Hijo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Lea la Biblia con la certeza y la seguridad de que va a conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre y lo va a guardar de todo mal. En esta noche, amigo, que el Señor lo bendiga y que el Señor lo guarde y le ayude a seguir adelante con esa misma paz y con ese mismo anhelo de llegar a la presencia del Señor con gozo y con alegría, sin tener de qué avergonzarnos. En esta noche, amigo, que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Nos esperamos la próxima semana, el próximo lunes, Dios mediante. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos nuevamente acá. Y si el Señor nos lleva y nos llama a su presencia, pues también, hermano, gócese el tiempo que le dé el Señor aquí, que sea para servirle, para honrarle y para compartir con otros la maravilla de su palabra. Usted también, como un árbol, está sembrado junto a aguas de arroyo, de su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde esta noche.